Bueno, buenas tardes a todas y todos. Para los que no estuvieron ayer, mi nombre es Cintia Belbusi, soy directora regional para Latinoamérica de la ONG Free the Slaves. En el día de hoy vamos a abordar enfoques prácticos para la prevención y detección de la trata de personas. Daremos inicio a la jornada de hoy con el testimonio de la compañera Yesenia Díaz, quien nos situará en la trata con fines de explotación laboral en la industria del agro. Luego de su testimonio vamos a tener lugar para preguntas. Acabado ese tiempo, abordaremos la iniciativa de liberación comunitaria de Free the Slaves y veremos cómo aplicar sus principios en el contexto urbano y rural boliviano. Más adelante compartiremos metodologías de mapeo comunitario a efectos de la identificación de actores clave en zonas de riesgos y redes de apoyo. Luego vamos a cerrar con una breve rueda de preguntas si es que nos da el tiempo y una puesta en común. Entonces, sin más que agregar, les presento a la compañera Yesenia Díaz. Ella es activista de derechos humanos, colabora con organizaciones no gubernamentales como Survivor Alliance, Fundación Libera y Free the Slaves, así como con organismos internacionales como el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos, CIPDH, bajo los auspicios de la UNESCO. Ella es oriunda de Venezuela, radicada en Chile, donde fue captada en 2018 en la industria del agro como víctima de trata con fines de trabajo forzado. Sobreviviente desde 2019, aboga por la defensa de los derechos fundamentales de la otredad. Adelante, Yesenia, contás con 40 minutos. Muchísimas gracias, Cintia. Bueno, gracias a Free the Slaves por esta gran oportunidad de mostrar la trata de personas por trabajo forzado como ejemplo, la vivencia de una sobreviviente. Gracias a todas, a todos y a todes por tener este gran interés y tomar esta responsabilidad de lucha contra la trata de personas. Fui víctima, fui una esclava moderna y hoy en día soy una sobreviviente. Y a continuación, mi relato y explicación para que podamos analizar y ver los elementos de este delito. Tenés que ir a la tercera, Jaime. Sí, a la tercera página. Hice estas diapositivas para poder explicar el caso abierto que nosotros tenemos acá en Chile y como un buen ejemplo de lo que es la trata de personas por explotación laboral o trabajo forzoso. ¿Ok? Empezamos acá con la captación. Acá ustedes pueden ver aquí donde dice publicidad por redes sociales. ¿Cómo captan? Publicidad por redes sociales, reuniones presenciales que hubo en el caso donde yo fui víctima de trata, dando a conocer la oferta laboral y los beneficios de la magnífica oportunidad. Porque ellos venden este trabajo como una oportunidad de oro. Es algo increíble, algo que no se puede perder. Entonces, allí empieza la captación. Ya cumpliendo la parte de captación de migrantes, porque esto origina en la séptima región de Chile, ya esta empresa estaba buscando trabajadores, pero migrantes, exclusivamente migrantes, no trabajadores de la región ni nacionales, estaba buscando trabajadores migrantes. ¿Cómo los conseguía? Por medio de publicidad, por redes sociales, Facebook, Instagram, grupos de WhatsApp de comunidad migrante, ya hacían posteriormente reuniones presenciales para dar a conocer la oferta laboral. Ya después de tener la captación, ya cumplida la parte de captación de migrantes, se formaliza el trabajo con un contrato laboral del cual ya tenía incumplimiento de lo que la empresa habría ofrecido a lo que estaba en el contrato. Quiere decir que ya lo que ellos en la captación habían dicho, habían expresado, habían vendido como el trabajo con muchísimos beneficios a la hora de un contrato laboral,
era totalmente distinto. Pero en ese contrato había la función del trabajador, la remuneración mensual y el tiempo de la duración del trabajo, que eran cosas clave que nos iban a servir más adelante para nosotros poder identificar o poder señalar que estábamos siendo víctimas de trata. Pero se contaba con qué tipo de fruta se cosechaba. Ahora bien, ¿para qué buscaban estas empresas personas migrantes? Para que trabajaran en el rubro de la fruta en los campos para poder cosechar. La fruta que se cosechaba, en este caso, eran arándanos. Y por eso buscaban personas migrantes para ser explotadas laboralmente como víctimas de trata por trabajo forzado. ¿Ok? Entonces, dice, se cosechaba, pero sí se contaba con tipo de fruta cosechado, precio de pago por kilo, estipuladas en el contrato. Cosechados, selección de frutas, en el mismo contrato también se contaba con el alojamiento, la comida y el transporte. En este contrato que ellos ofrecían aparecían todos estos elementos. La función del trabajador, la remuneración mensual, el tiempo que duraba el contrato, también estipulaba lo que iba a ser el pago por kilos del tipo de fruta que se iba a cosechar y también el tipo de calidad de fruta que se iba a cosechar. ¿Por qué digo esto? Porque hay mucha fruta que acá en Chile, más que todo en el arándano, se exporta a otros países. Entonces, también era el pago de la variedad del kilo de fruta. Sigamos la segunda lámina, Jaime, por favor. Gracias. Para validar el contrato, este trámite tendría que pasar por notaría, luego por extranjería, ya que los trabajadores eran migrantes. Posteriormente, obtener el permiso de trabajo que da la validez para que las personas migrantes pudieran trabajar de forma regular con la empresa. Quiere decir que para que estas personas migrantes pudieran trabajar con esta empresa, tenían que pasar por una serie de puntos. Este contrato tenía que ser notariado, que daba la legalización del contrato, pero como se iba a trabajar con personas migrantes, también tenía que pasar por extranjería del gobierno, en este caso Chile, ¿verdad? Para poder validar este contrato y para que posteriormente los migrantes pudieran obtener una visa, un permiso de trabajo, y con ese permiso de trabajo obtener una visa. Y posteriormente a esa visa, darte el anhelado carnet como residente extranjero, como extranjero residente temporal en Chile. Imagínense ustedes. Para los migrantes, este contrato es vital para que puedan estar de forma legal en el país y así poder tramitar su visa y posteriormente obtener su visa y posteriormente tener su carnet como extranjero residente temporal. O sea, esto es un elemento esencial que tiene que ocurrir para que las personas migrantes estén de forma legal en el país. Estábamos hablando de en el 2018. Han cambiado algunas cosas, pero en esencia estamos en la misma ruta, acá en Chile. Para la empresa tratante, utiliza esta herramienta como una de las más fuertes amenazas para poder tener y hacer uso de las personas migrantes como esclavos, vulnerar sus derechos y tenerlos privados de libertad. Este trámite tan complejo, que tiene tantos puntos, es elemental o es muy importante para las empresas que son tratantes, que están en este delito de trata, porque ellos tienen una herramienta fuerte. Sin carnet, sin visa, el extranjero, el inmigrante, no está de forma legal o regular en el país. Y una empresa que está haciendo este delito, esta herramienta la utiliza muchísimo. Diariamente vemos situaciones de estas
donde esto es la amenaza más fuerte. Sigamos con la lámina número 3, Jaime, por favor. ¿Cómo pasó este caso? ¿Cómo fue este caso? Nos captaron en la 7ª región, ¿verdad? Nos hicieron el contrato. Ya posteriormente fue el traslado. Meses después llegamos al traslado. El origen de salida, donde fue la captación de los migrantes, de las personas migrantes que iban a trabajar. Luego, el punto importante de donde salen los buses que transportaban a las personas migrantes. En este caso, este punto también nos indica que las empresas tratantes tenían mucho poder, ya que en la plaza principal de la región de donde estábamos, enfrente de la gobernación y la municipalidad, estaban los buses, las personas migrantes y los buses que iban a trasladar estas personas. Esto es un ejemplo de poder, porque para estos traslados se utiliza siempre los terminales, sean privados o sean públicos, sean de la región, pero cuando tú agarras y tienes unos buses en la plaza principal de tu región, enfrente de la gobernación y la municipalidad, donde estás ingresando puras personas migrantes para trasladarlas a otro sitio, esto es un punto donde dice, estoy demostrando el poder que tengo. ¿Ok? El traslado, ¿cómo fue? El traslado fue desde la 7ª región hasta la 4ª región de Coquimbo y Lama. Allí es donde íbamos a trabajar las personas migrantes. La duración del viaje, 6 horas aproximadamente. Jaime, por favor, el número 4. Ya. La acogida. ¿Cómo fue la acogida? La acogida eran 4 casas de 2 y 3 habitaciones, algunas de 2, otras de 3 habitaciones, con un baño. Cada casa con un baño para 50 personas. Aproximadamente de 10 a 14 personas por casa. Vivíamos de 10 a 14 personas por casa, en una casa de 2 a 3 habitaciones pequeñas. Desde aquí decimos, las personas hacíamos fila desde las 4 de la mañana, todos los días, para poder usar el baño y para poder cocinar. Todos los días, en la mañana y en la noche, al retornar al trabajo. Así que se pueden imaginar 10 a 14 personas haciendo fila para utilizar un baño y para utilizar una hornilla y cocinar. Durmiendo muchos en el suelo, otros en el sofá, y bueno, sin ningún tipo de privacidad. Pasamos a la número 5, donde hablamos de la explotación. La explotación cuando las personas ya están en la región donde se iban a cosechar esta fruta, estos arándanos. ¿Cómo era la salida? La salida para ir al fondo eran a las 6:30 de la mañana. Partían los buses desde las casas hasta el fondo desde las 6 de la mañana. La llegada al fondo eran a las 7:50 de la mañana. Así que estábamos hablando de 1 hora, 20 minutos aproximadamente, todos los días, de lunes a domingo, para llevarnos a cosechar. Trabajo a realizar. Cosechar a profundidad las matas de arándano, dejando las matas sin fruta después de haber sido cosechadas por otro grupo de trabajadores. Este tipo de trabajo que necesitaban estas empresas era un trabajo muy puntual. Estos fondos ya contaban con personas que trabajaban de cosecheros, pero los cosecheros, para no perder tiempo y poder que el día pudieran obtener ganancias en el día, tenían que cosechar muy rápido, ya que estas frutas en específico son frutas muy pequeñas
y que son súper delicadas porque ellas contienen una capa que le decimos el blue, que es una capa que necesita tener para que pueda ser vendida al exterior, como es vendida. Entonces, ¿qué pasaba? Que estas empresas necesitaban esta mano delicada que pudiera limpiarle todas las matas y pudiera sacarle el resto de fruta que iban dejando los trabajadores cosecheros atrás. Y por eso nosotros fuimos captados y fuimos engañados, trasladados y explotados acá. Como nosotros teníamos que hacer un trabajo delicado, no contábamos con la cantidad de fruta para poder sacar al día el dinero, pero teníamos un contrato laboral que avalaba lo que nosotros estábamos diciendo. Pero miren qué pasó. Aquí seguimos. La hora de salida del fondo, 6:30 p.m. Nosotros empezamos a trabajar de las 7:50 de la mañana hasta las 6:30 p.m. todos los días, de lunes a sábado. Retornábamos a las casas a las 8:20 de la noche aproximadamente, de lunes a sábado. Y los domingos el retorno era a las 6 p.m. de la tarde aproximadamente a las casas. Quiere decir que trabajábamos de lunes a domingo, semana corrida, sin descanso. No pagaban el sueldo mensual, no pagaban las horas extras, no pagaban los días que se estipulaban que eran días libres, no se pagaban las cotizaciones de salud. Por favor, la número 6, Jaime. Te hacían firmar el libro de asistencia, pero no la hora de entrada ni de salida. Este punto también es muy importante porque este es un elemento fundamental también. Los libros de asistencia, cuando es un libro en físico, los trabajadores tenemos que firmar la hora de entrada y la hora de salida en conjunto, en conjunto con la firma, tanto cuando vas entrando como cuando vas saliendo. Específicamente estos cuadernos, solamente podíamos colocar la firma, nada más, la firma de salida y la firma de entrada, y de los días que ellos permitían. Ellos decían cuáles eran los días que se iban a firmar. De resto, no se podía tener más acceso al libro. Aquí decía, te hacía firmar el recibo de lo que supuestamente pagaban mensual bajo amenazas de deportación, de lo primero que había hablado. Amenazas también de no darles la visa para estar de forma legal en el país, que este es otro también elemento correspondiente al contrato de trabajo. Recibir agresiones físicas y verbales por pedir explicaciones de la falta de pago y la falta de pago y la forma como vivían y nos alimentaban. Solo se percibían de 50 a 100.000 pesos por mes, que era lo único que ellos nos entregaban mensual. Un aproximado de 50 a 100 dólares mensual. Constantemente se trabajaba en espacios peligrosos y sin protección. Muchas veces habían partes donde se tenía que trabajar, cosechar, que eran en sitios muy empinados, y había que subir a esos cerros súper empinados y trabajar y cosechar sin ningún tipo de protección. Así que esto es una breve explicación de lo que es una causa abierta que tenemos hoy día, que han intentado cerrarnos la causa 4 veces, pero seguimos en la lucha, donde éramos 250 migrantes, de los cuales 50 fuimos víctimas de trata por trabajo forzado. Solamente logramos más de 30 poder denunciar. Estuvimos bajo amenaza, bajo acoso. Hemos pasado por mucho, esto fue del 2018 al 2019. El 2019 pudimos hacer una demanda laboral de las cuales ganamos, pero nadie se hizo cargo. Nadie no
nos pagó de forma laboral y tenemos una causa abierta por un juicio penal del cual seguimos peleando para que se hagan las investigaciones en el caso. Tenemos todas las pruebas, tenemos videos, tenemos fotos, tenemos leyes que nos podrían ayudar, pero creo que estos casos van más allá, porque hay muchas personas de poder que utilizan a personas como yo, nos ponen en como esclavos modernos, tratan con nosotros, se lucran con el trabajo de nosotros y exportan, como en este caso nosotros, fruta, que en este caso fue el arándano, al exterior. Son empresas que son contratistas, que trabajan directamente con los fundos, de los cuales los fundos son exportadores de la fruta. Entonces, todo es un camino súper complejo, pero que cuando se entiende de verdad el tipo de delito que es y se visibiliza, lo entendemos perfectamente, lo podemos detectar y podemos ayudar a muchísimas personas, podemos salvarlas de este delito, podemos salvar a muchas víctimas, podemos evitar también y podemos también denunciar y pedir reparaciones y hacer justicia. De verdad que esto lo hice súper breve porque el caso de nosotros es más desarrollado porque tiene dos partes, porque a nosotros nos llevaron desde el norte, desde Chile hasta el sur y pasamos por muchísimos fundos, donde todos los fundos sabían que éramos víctimas de trata y ellos apañaban todo esto porque la mano de obra para ellos obviamente les salía más económica. Los esclavos siempre salen más económicos porque tienen muchísima más ganancia. Y lo curioso del caso de que son todas estas empresas de forma lícita, empresas que están regular en todo y que muchas de ellas son exportadores de fruta. Imagínense ustedes, de la fruta que se vendía afuera es cosechada con manos de esclavos. Imagínense. Así que es un trabajo súper esforzado y de verdad yo estoy súper agradecida con todos ustedes porque han tomado esta lucha, esta responsabilidad de poder ayudar a combatir este delito, porque cambia vidas, cambia todo. Y es muy, muy fuerte vivir como un esclavo ayer, hoy y mañana. De verdad que esto no cambia. Y yo creo que la única manera de que pueda haber un cambio es que empecemos a tejer redes, que las organizaciones y la sociedad civil se involucren, entiendan qué es esto y nos apoyemos para que la ley de verdad haga justicia. Bueno, estoy abierta a cualquier pregunta, estoy súper entusiasmada de verdad y esperando de que todos tengan muchísima curiosidad y que podamos aprovechar de que yo como sobreviviente pueda explicar o pueda visualizar las cosas que muchas veces organizaciones, funcionarios no logran ver o no logran entender, ya que el Estado muchas veces no los capacita para este tipo de delito, porque hay que capacitar a los funcionarios, hay que capacitar a las organizaciones para que ellos puedan ser las herramientas multiplicadoras de esto, las voces que se multiplican. Entonces, cuando nosotros tenemos conocimiento del delito, cuando nosotros conocemos cómo se desarrolla el delito, cómo son las víctimas, qué es lo que está ocurriendo de verdad, qué es lo que el silencio no me quiere decir, qué es lo que el gesto me quiere hablar, qué es lo que un documento y, y una persona hace distinto me quieren enseñar, porque un documento me dice esto, pero ella está haciendo otra cosa. Entonces, no es tan invisible. Es que tenemos que prestar atención. ¿Por qué? Porque muchas personas de poder y muchas empresas de forma lícita, de forma regular, están haciendo miles y miles de millones con personas esclavizadas.
Es un negocio, pero que tiene muchísimas ganancias y que está acabando y dañando vidas. Es súper importante que no exportemos esclavos, porque yo me encuentro en Chile y amo mucho Chile, pero mi trabajo es un trabajo de esclavo. Y la fruta que yo coseché fue vendida como una de las mejores frutas de exportación, pero van manchadas con esclavitud. Entonces yo creo que tenemos que abrir los ojos y tenemos que colocarle el nombre a cada cosa. Es un negocio muy lucrativo que es un delito gravísimo y que muchas empresas deberían ya estar por medio de una debida diligencia, por medio de como dicen, por la mitad de la calle y caminar derecho, porque están trabajando con personas. Somos personas, tenemos derechos humanos, tenemos derecho a la libertad, tenemos derecho a la seguridad, a la salud y a un buen trato. Y como un trato de trabajador, de empleador y trabajador, hay que respetarlo. Yo creo que desde la base es empezar a conocer, a entender ya todo lo que sabemos, empezar a multiplicar para que podamos tejer esas redes. Muchísimas gracias, Cintia. Soy todo oídos. Gracias, Jaime, de verdad. Espero que se haya entendido. Yo vuelvo a explicar cualquier cosa, así que de verdad estoy entusiasmada de todas las cosas y todas las dudas que puedan tener. Gracias. Muchísimas gracias. Yo creo que es un testimonio bastante aclarador, ¿no? Que nos muestra bastante la película. Sin embargo, a mí que me gusta aclarar todo mucho, le voy a pedir al compañero Jaime que vaya a la diapositiva número 5 y quiero... No, la anterior que estábamos, la anterior, estábamos recién en la 6, vamos a la 5. Eso. Entonces, yo quiero que nos digas, mientras los compañeros y compañeras van escribiendo sus preguntas en el chat, para que podamos aprovechar este tiempo que nos estás brindando el día de hoy. Quiero como tratar de contrastar lo siguiente. Por un lado, esta es muy claramente el modo de la modalidad de explotación que esta gente tenía. Entonces, quisiera que pudieras contrastarnos lo que te prometieron versus lo que fue. Por ejemplo, me dijeron que iba a trabajar 8 horas y trabajé todas estas. Si pudieras irnos diciendo eso, me parece que nos mostraría Perfecto. un poquito más. Me encanta tu pregunta, de verdad que sí, es súper, súper importante. ¿Qué nos ofrecieron? Nos ofrecieron un trabajo de cosechero eh, para cosechar arándanos. El tiempo estimado de la cosecha era 8 de la mañana, 2 de la tarde, ya que es una fruta en específico que no se podía cosechar horas más tarde porque el calor no permitía. Sin embargo, ese era el supuesto. Íbamos a cobrar 600.000 pesos chilenos, que es un aproximado ahora de $600, que era wow, en 2018, imagínate, increíble. Aparte de eso, te iban a pagar tus cotizaciones de salud, tu previsión social, cotizaciones de salud. Ibas a tener el documento, el contrato laboral para un migrante, un contrato laboral que te permite ingresarlo a extranjería y en extranjería posteriormente darte un permiso de trabajo que podías trabajar de forma legal. Y este permiso te permitía trabajar esperando que llegara tu visa. Cuando llegaba tu visa como extranjero, tú luego ingresabas esa visa y esa visa se convertía en el carnet de extranjero residente temporal en Chile. Entonces, ¿qué nos prometían? Nos prometían vivienda, nos prometían alimentación, transporte, sueldo de 600.000 pesos,
aproximadamente $600 mensual, y que también íbamos más adelante, meses después, íbamos a hacer una cooperativa. Ellos iban a formalizar una cooperativa donde todos íbamos a ser dueños de esta contrata para que nosotros pudiéramos traer a nuestra familia de Venezuela, de Bolivia, porque trabajábamos venezolanos, colombianos, bolivianos. Entonces, también imagínate toda esa oferta de trabajo donde te ganas $600 2018, donde tienes las 3 comidas, donde tienes vivienda, ya, y aparte ibas a tener la oportunidad de poderte atraer a tus familiares para que ellos pudieran trabajar también en la cooperativa. Esta empresa era un holding ya un holding de empresas con muchos RUT. Tenían aproximadamente 15 RUT empresariales, o sea, 15 razones sociales. Imagínate tú, 15 razones sociales que te daban 15 contratos, básicamente lo mismo, pero con distintos nombres. Era una locura aquello. Pero lo peor del caso, que esta empresa no estaba a sus anchas. Esta empresa estaba avalada por funcionarios de la región donde nosotros estábamos, donde fuimos captados. Esto por encima, quiero decir de que cuando esta empresa que estaba de forma legal utilizaba estas personas de poder, dando a demostrar lo fuerte y lo grande que eran, te daba confianza y te daba seguridad. Pero cuando llegaste al traslado, a la acogida, y te diste cuenta que en una casa de 2 habitaciones, 3 habitaciones, en mi caso éramos 15, y a mí me tocó dormir, no sé, 3 días en el mueble, en el sofá, 2 días en el suelo, y íbamos rotándonos así, otros días en una silla, y te dabas cuenta de qué estaba pasando, o sea, ¿qué es esto? Es una película. Cuando te das cuenta que tenías que levantarte a las 4 de la mañana para poderte duchar, y ducharte rápido, sea con agua fría, sea con agua caliente, porque no había como poder exigir darte una alimentación, que la mayoría de la alimentación eran descompuestas, que tampoco podías exigir irte a un trabajo, montarte en un bus a las 6:30 de la mañana para llegar a los fundos, al fondo a las 8:30, a las 7:50 de la mañana. Estamos hablando de 1 hora 20 minutos, porque en el sitio donde estábamos era un sitio que es costa y tiene muchos acantilados. Entonces, los acantilados, aparte de ser súper peligrosos, tardaban los buses para poder ir subiendo y con cuidado. Imagínate el peligro que corríamos todos los días. Llegar al fondo y no ser cosecheros como los demás cosecheros. Por eso en una de estas diapositivas estaba el punto de por qué el tipo de trabajo. Nosotros, los fondos requieren cosecheros, trabajadores que sean rápidos para cosechar la fruta, pero muy delicados, porque en esta fruta en específica, que la mayoría es de exportación, que es el arándano, él contiene un blue, que es una capa azul que él tiene arriba. Y ese blue, esa fruta tiene que ir con ese blue para poder ser exportada. ¿Qué pasa? De que la mayoría de los cosecheros, para que les rindiera el día y para poder sacar muy buen dinero en el día, había que cosechar muy rápido, pero dejaban muchas partes de la mata con fruta. Partes que si tú empiezas a buscar cómo colocarte, empiezas a perder tiempo, que empiezas a bajar para revisar bien la falda de la mata o subir mucho para limpiar bien la mata, llegaba y te tardabas mucho y no podías hacer el dinero que necesitabas hacer en el día. Por eso que estos contratistas buscaban a personas migrantes que necesitaran el contrato laboral para que ellos pudieran tenerlos de esclavos con esta mano delicada y poderle limpiar las matas completas a los fondos
y los fundos estar contentos, porque tenían toda la producción de las matas ya listas fuera de la mata, o sea, ya listas para exportar. Imagínate. Entonces, no solamente estamos hablando de que el holding de empresa que nos captó y nos estuvo explotando eran tratantes, también estamos hablando de los fondos que contratan a estos contratistas, hacen el trato con estos contratistas y ellos no regularizan o no llevan una regularización de cómo tienen a las personas trabajando, cuántas horas están cumpliendo, porque ellos saben cuántas horas están cumpliendo los trabajadores. No, si las cotizaciones se pagan y muchísimas cosas que aquí podemos estar un rato, mucho rato hablando. Muchísimas gracias por tu respuesta. Aquí tengo dos preguntas más. Una tiene que ver con la explotación también o con las condiciones de acogida. Algo mencionaste recién. Aquí pregunta Betty si la alimentación la tenías que pagar o si se las daban. Ok, primera, comenzando nosotros, la alimentación, nos daban la alimentación. La alimentación era muy, ayúdame Cintia con esta palabra cuando es muy reducida, era por casa, enviaban un mini mercado, ¿ya? Donde uno tenía que desayunar, almorzar y cenar para 14 personas en el caso donde yo vivía, en la casa donde yo estaba alojada, éramos 14 personas y la comida que nos daban nos duraba, no sé, la traían el domingo y ya el miércoles ya no había. Y comíamos re poco, muy poco. Luego, posteriormente, que veían que la comida no daban, ellos tenían un grupo de trabajadores que eran haitianos, de los cuales ellos tenían sus cocineros que les hacían su tipo de comida, que por su cultura ellos tienen una forma de comer o unos platos típicos que a ellos les gusta comer. Y ellos mismos se preparaban esa comida. ¿Qué pasó? Llegó un momento en que como la comida no alcanzaba y pasábamos mucha hambre y andábamos débiles también, lo que le quedaba a estos compañeros haitianos de comida, no las pasaban a nosotros y como no tenían refrigeración, no llevaban una cadena de seguridad alimenticia, de clima en la comida muchas veces estaba descompuesta. Y comer comida descompuesta yo creo que fue una de las peores cosas que pudimos vivir nosotros. Porque es lo que te dice, o sea, no, tú no vales nada para esta gente. Imagínate tú. Espero haya respondido la pregunta. ¿Qué otra pregunta tenemos, Cintia? Preguntan, por un lado, ¿cuáles son los motivos por los que la mayoría no quiso hacer la denuncia y proseguir la causa? Y también Evelyn, en un sentido similar, quizás pudieras responder las dos en la misma respuesta, es ¿qué te motivó a ti para salir de esa situación, para tomar coraje, o cómo te organizaste, o si alguien te ayudó? La primera pregunta fue, ¿Cuáles fueron los motivos por los que la mayoría no quería denunciar? ¿Era temor, perfecto, amenaza? sí, Pues pon la sí, número 6 mientras tanto, por favor. sí, el motivo del por qué la mayoría de las personas no denunciaron es porque las amenazas que nosotros estamos viviendo eran reales. No es una amenaza de que estoy en un momento molesto y voy a amenazarte y no. O sea, la amenaza que vi era real porque estábamos enfrente de empresas que estaban en conjunto con el gobierno regional de donde fuimos captados y que ellos manejaban la parte de extranjería, había muchos funcionarios públicos, habían mucha gente de poder que visiblemente lo veíamos constantemente y que la amenaza eran de deportación, de no conseguir una visa, de que si tú te vas,
te mando a deportar. Si tú te vas a quedar sin papeles, porque vas a quedar de forma ilegal. Si tú te vas, vamos a buscar la manera de enviarte preso, porque me van a creer más a mí que a ti. Tú eres un inmigrante, yo soy de acá. Son amenazas reales. ¿Por qué? Porque cuando la persona está sola o en este caso con un grupo grande de nosotros, la amenaza también fue grande. Porque habían entes, o sea, habían funcionarios, había parte del Estado, parte de personas, jurídicamente hablando, que tenían mucho poder, y así como habían muchas personas migrantes siendo esclavas, también habían muchos tratantes con muchísimo poder. Estamos hablando también de los dueños de fondos, que estuvimos trabajándole a ellos, que también exportaban fruta, y que de una u otra manera también son tratantes. ¿Por qué? Porque tú te pides el servicio a tratantes de esclavos para que te saquen una fruta de tu fondo, sin importar lo que están pasando ellos, que no recibieron pago, que comían comida descompuesta, que te trabajaban de lunes a lunes hasta los domingos, porque los fondos son los que tienen la fruta. Y si la persona te tiene como esclavo de lunes a domingo, te la está sacando de tu propio fondo. Entonces, la motivación más grande que tuvimos todos, no, la mayoría, en no denunciar, yo creo que era salvar la vida o no ir preso. Permitime interrumpirte acá. Le quiero recordar a los y las compañeras que están mirando hoy que ayer hablamos de diferenciar, ¿no? Entonces, acá Jessie claramente nos cuenta una película, vamos a decir, aunque fue parte de su vida y va a seguir siéndolo, donde ella fue captada, engañada, trasladada para su posterior explotación. ¿Y cómo fue explotada? En una situación de trabajo forzado. Fíjense que ella hace especial hincapié en el engaño de las condiciones de trabajo, o sea, la involuntariedad, que es uno de los dos aspectos del trabajo forzado, y la amenaza y el uso de una amenaza de una pena cualquiera, ¿no? En este caso era desde la deportación hasta temor por sus vidas, digo, incluso las condiciones, pero digo, para que vayan pudiendo diferenciar, voy mechando. Y sigo con la siguiente pregunta de Mariana Marote, que nos consulta, ¿cuál fue el momento en que empezaste a definirte como sobreviviente y no ya como víctima? Me empecé a vivir como sobreviviente cuando pude conocer a la Fundación Libera. En ese momento supe que fui una sobreviviente. Dije, ya, porque ya todo el peso que yo llevaba de miedos, de correr, de esconderme, de saber que estaba al acecho de cualquiera de estas personas, de estos funcionarios, de estas empresas, porque fui muchas veces amenazada de muerte, amenazada de deportación. Entonces, seguía estando como esclava, aunque ya no estaba con ellos, porque obviamente nos votaron, nos dejaron a la calle, en la intemperie, después de haber sido esclavos, pero no podíamos hablar, no podíamos hacer nada porque las amenazas estaban detrás de nosotros, ¿ya? Entonces, dejé de ser víctima cuando la Fundación Libera llegó a nosotros. Cuando ellos dijeron, ya, nosotros nos hacemos cargo, aquí estamos y ustedes no están solos. Eso fue el cambio de toda nuestra vida. Una organización que nosotros yo esa noche pude dormir. Qué importante, ¿no? Volviendo a lo que decías antes de la necesidad de tejer redes, que es algo que en Free the Slaves siempre hacemos hincapié, esto de rearmar los tejidos, ¿no? Una vez que tuviste una organización seria acompañando
donde les dije, donde estuvieron ahí para apoyar, ese es el momento donde uno puede empezar a descansar, ¿no? Donde volvemos a tener un entrada. Bueno, no Sí, preguntas por ahora, quizás aparezcan a lo largo de la jornada de hoy, que todavía tenemos una hora más por delante. Desde ya agradecer tu testimonio, que de verdad que es tan esclarecedor, es maravilloso escucharte porque nos muestra a todos de lo que estamos hablando, ¿no? Una cosa es estar en el lugar de los y las trabajadoras, la lucha contra la trata, en el que estamos casi todos los que estamos aquí, y otra cosa es la experiencia vivida, ¿no? Es sí. otro tipo de mirada que nos ayuda mucho a nosotros como parte del movimiento. Así que gracias. Gracias a ti, Cintia, de verdad, y a todos ustedes, porque de verdad, el trabajo que están haciendo cuando tocan la vida como me tocó a mí, ahí ustedes se dan cuenta que lo que están haciendo es maravilloso. Es maravilloso. El Bueno, ser la puerta que abre la tranquilidad y la esperanza a un ser humano no tiene precio. Y de verdad se los agradezco a cada uno de ustedes. Muchas gracias. a vos por compartir hoy. Gracias. Bueno, vamos a continuar. Les recuerdo a todas y todos que de todos modos Jessy va a acompañarnos durante toda la jornada y ustedes pueden ir agregando más preguntas que se les vayan ocurriendo aquí en el chat y las vamos a ir leyendo. Entonces, vamos a seguir con la segunda parte de este día, donde les queremos contar, queremos introducir en la iniciativa de liberación y movilización comunitaria que tiene Free the Slaves y cómo aplicarlo en contextos urbanos y rurales bolivianos. Y luego finalizaremos con una introducción a las metodologías prácticas de mapeo comunitario para identificar actores, zonas de riesgo y redes de apoyo. Entonces, la idea es que puedan, la idea de esta parte de la formación es que puedan comprender qué significa este modelo, cómo aplicarse en los contextos mencionados e introducirlos a una herramienta práctica, el mapeo comunitario, que pueden poner en marcha en sus propias comunidades o espacios de trabajo. Esta metodología fue desarrollada por Free the Slaves y tiene por objetivo empoderar a las comunidades para que sean ellas mismas las que reconozcan las vulnerabilidades que las exponen a la trata y al trabajo forzado. No se trata tanto de que una organización externa, una ONG, llegue con soluciones prefabricadas, sino que la idea es acompañar un proceso comunitario donde las personas aprendan a identificar riesgos, se organicen y desarrollen sus propios planes de acción. Es un modelo basado en derechos humanos, participación y sostenibilidad. Vamos a ir pasando a la siguiente. Entonces, el modelo descansa en 4 grandes pilares. El primero es la educación y movilización comunitaria. Esto es ayudar a que la comunidad comprenda qué es la trata, qué es la esclavitud moderna. Digo, cuando hablamos de esclavitud moderna, metemos ahí todas las formas de trata, de trabajo forzado como delito autónomo, las formas de esclavitud que quizás no estén solamente, uno pueda haber acreditado solamente la esclavitud y quizás no los periplos anteriores que requiere el tipo penal de la trata de personas. Que la comunidad pueda comprender cómo operan estas formas de esclavitud, que puedan entender cómo afectan su vida cotidiana. Muchas veces se utilizan metodologías participativas, como podemos usar teatro, juegos de rol, clubes de jóvenes, programas radiales o materiales visuales. Yo sé que, por ejemplo, en nuestra organización hermana, allí en Bolivia, Conexión, por ejemplo, utiliza mucho como esta dinámica con las juventudes para la labor. Entonces, estas son maneras, digamos, que
que funcionan a nivel comunitario, ¿no? Son un poquito menos rígidas, ¿no? Que se adaptan un poco a la lógica, a la dinámica comunitaria. El segundo pilar es la liberación, protección y reintegración de sobrevivientes. Cuando encontramos personas en situación de esclavitud o de ardua explotación, no basta con rescatarlas, es necesario brindar protección, acceso a servicios de salud y justicia, acompañar en su recuperación emocional y apoyar la reintegración económica y social para que no vuelvan a estar en una situación de vulnerabilidad tal que les haga recaer en un ciclo de explotación. Fíjense cómo nuestra compañera nos contaba del antes y después. ¿Y cuál fue su antes y después? Fue la intervención de una organización que sabía cómo trabajar, que sabía cómo abordar el tema y sabía cómo acompañar. Y nos decía ella, este fue el primer día que pude volver a dormir. Entonces, fíjense la importancia del rol que tenemos como organizaciones de la sociedad civil para poder abordar este pilar que les mencionaba. El tercero es el fortalecimiento del Estado de Derecho. Esto implica colaborar con autoridades locales, con las fiscalías, con la policía, con los y las juezas, para que puedan cumplir con su responsabilidad de investigar y sancionar a quienes cometen los delitos de trata y trabajo forzado. En este punto uno podría decir, bueno, la justicia, digamos, tiene su rol, podrían hacer lo propio, es su deber, por otra parte, pero lo cierto es que los que trabajamos en el campo sabemos que, digamos, se juega mucho en la justicia, por un lado el fantasma, ¿no? La amenaza, que imaginan que podría venir, sin siquiera, digamos, ensayar a ver qué ocurre para después ver cómo se dan los hechos, la falta de conocimiento muchas veces la justicia, cuando piensa en materia de trata de personas, piensa exclusivamente en la trata con fines de explotación sexual y no son capaces de visualizar la trata laboral o el trabajo forzado o la trata con fines de trabajo forzado. Entonces, sí que tenemos que ir apoyando para que este pilar pueda ocurrir de mejor manera. Y el cuarto, y yo diría que es uno de los más importantes, aunque el acceso a la justicia es quizás fundamental, porque es lo que, digamos, cuando la vigencia de los derechos humanos se pone en juego, cuando realmente vemos que vamos a la justicia y somos escuchados, escuchadas, escuchades, y hay una reparación, hay un reconocimiento del hecho ocurrido, y hay una reparación en pos del sufrimiento experimentado por la falta de garantía de los derechos fundamentales de las personas por parte de ese Estado, es cuando también podemos empezar a hacer ese trasvaso que nos contaba Jessie, salir un poco de la situación victimizante para luego darnos cuenta que hemos sobrevivido a una escena tan cruenta. Pero decía que el cuarto pilar es el acceso a servicios sociales y económicos. Como sabemos, la trata prospera allí donde hay pobreza y donde hay falta de alternativas, ¿no? Ayer hablábamos de la falta de desarrollo. Si yo estoy en una región desarrollada, no voy a necesitar huir buscando una nueva vida, más allá de que no tenga ganas de explorar el mundo. Claramente la trata prospera donde el desarrollo escasea, ¿no? Digamos, la captación me refiero. Entonces es clave conectar luego a las familias con educación, servicios de salud, programas sociales o alternativas de sustento económico, ¿verdad? Quizás podemos trabajar con programas de empoderamiento económico en el sentido de emprendedurismo o distintas maneras. De hecho, Jessie, por ejemplo, es una emprendedora, es una pastelera eximia, y hoy por hoy vive, aparte de abogar por todo el globo con sus
su testimonio, apoyando a otros y otras a poder salir de la escena de la esclavitud y saber que hay unos otros caminos posibles. Hace unas tortas que se vuelven locos, no saben lo que son. Entonces esto de poder emprender también funciona. Vamos pasando las diapositivas, Jaime, por favor. Entonces, acá vamos a ir viendo las distintas fases del ciclo de liberación y movilización comunitaria que estamos mencionando y cómo se implementa este modelo. Entonces, el ciclo comienza con una investigación contextual, donde se analiza la realidad local, las dinámicas de migración y trabajo, los factores de riesgo. Después va a venir la entrada a la comunidad y la construcción de confianza, que es un paso muy delicado, como todas y todos los que trabajamos en terreno sabemos. Desarrollar un vínculo habilitante en una comunidad es lo que efectivamente te permite, te habilita a poder trabajar allí. Sin confianza, digamos, no hay colaboración posible, ¿no? Siempre, esto en todos los roles, digamos, en todos los vínculos que uno establece. Entonces, luego podemos iniciar con la fase de educación participativa. ¿Qué quiero decir con esto? Digo, talleres, actividades culturales, juegos que permitan a la comunidad identificar las prácticas que normalizan la explotación, ¿no? Esto de poder empezar a mostrar, que la comunidad empiece a ver. Digo, si nosotras y nosotros tenemos dificultades a veces para identificar un delito de otro, porque realmente son muy finitos los bordes de los tipos penales, muchas veces no tan claros como vienen de las convenciones internacionales, ¿no? Cuando los estados internalizan la legislación, lo hacen a veces de un modo confuso, y entonces imagínense en una comunidad mucho más difícil aún, donde está normalizada quizás la idea del sacrificio, la idea bueno, digamos, la normalización de las situaciones de explotación o de violencia. Entonces, bueno, esto, apoyar a que el otro vea es una parte bien, bien importante. Con ese conocimiento, luego podemos pasar al mapeo social y al análisis de situación, que va a ayudar a visibilizar riesgos y recursos, ¿no? Y luego vamos a poder formular un plan de acción comunitario. ¿Cómo va a estar elaborado ese plan? Va a estar elaborado por la propia comunidad, por los propios habitantes, que saben qué funciona y qué no funciona. O sea, si yo vengo de afuera con un plan hermoso a la comunidad X, y digo, sí, entonces mandan, cuando ven una situación de una potencial situación de trata, mandan un mensaje de texto a tal, no, pero acá no hay antena de teléfono, Cintia. O no, pero acá no, pero tienen que hacer el protocolo de primero ir al médico y después esto. No, pero acá no hay hospitales, querida, ¿no? Entonces, es bien importante cuando armamos un plan de acción haber hecho estos pasos previos y hacerlo con la participación de la comunidad. Es como clave. Y así vamos a poder avanzar hacia una fase de implementación y de capacitación donde se fortalezcan las capacidades tanto técnicas como organizativas. Finalmente, vamos a tener si uno llega hasta ese punto, ojalá sí, llegar a un proceso de monitoreo y evaluación que permita luego ajustar eso que no funciona, ¿no? Los que trabajamos con proyectos estamos un poquito acostumbrados a hacer un círculo de diseño, de puesta en marcha, de evaluación y de redefinición y volver a modificar lo que haya que modificar en ese diseño que quizás no, en la teoría era genial y luego en la práctica requiere de ciertas mejoras. Entonces, ¿cómo aplicaríamos? No sé si querés ir avanzando con las diapositivas, Jaime.
Esto nos queda un poquito de antes. Bueno, que es esto, igual lo vuelvo a mirar para que lo repasemos. Entonces dijimos que para hacer la preparación en la entrada de la comunidad, primero vemos cuál es el contexto, recopilamos la información secundaria, o sea, me fijo, veo, hay informes hechos de esa comunidad, hay situaciones, digamos, ¿qué hay? Hay unas prioridades preliminares, hay unas preguntas que me voy formulando y voy identificando a esas personas que me pueden servir como puente de confianza, como puede ser la enfermera, la monja, el cura, la maestra de la escuela, no sé, el que lleva el parque de juego, digamos. Estas son las personas que nos sirven, ¿no? La persona referente de la comunidad. ¿A quién va la comunidad? ¿A quién recurre cuando hay un problema? A tal persona. Bueno, esa es una persona que puedo usar de puente, es decir, que, con la que quiero establecer un primer vínculo de confianza. La siguiente, Jaime. Bueno, esto un poquito más de detalle para que lo tengan en cuenta de la investigación contextual y la recopilación de información. Es un poco lo que venimos charlando. Aquí nos agrega el detalle de las oficinas, de visitar las oficinas de gobierno local, de hablar con las alcaldías, buscar otros informantes clave, quizás conducir algún grupo, eh, alguna entrevista grupal, etc. Siguiente, por favor. Cuando decimos cuando hablábamos de las prioridades preliminares, es esta idea de que nos vamos haciendo una vez que leemos, digamos, todos los informes, todo lo que hay de literatura y demás, ya producido por otros investigadores, otros trabajadores, que hayan ido previamente. Bueno, entonces yo me hago esta idea. Yo creo que la prioridad va a ser, no sé, tal tema, la trata en, no sé, niños. O la trata, ¿no? Esto va a ser, creo que va a ser el punto de, o como vi que, por ejemplo, hay campos de arándanos, como nos contaba Jessy antes, bueno, si en esa región hay campos de arándanos, entonces la prioridad seguramente sea, digamos, ir por ahí. Estos van a ser, digamos, el contexto, la investigación contextual que yo hago es la que me va dirigiendo lo que en principio pienso que es la prioridad de trabajo. Luego cuando estoy en escena ya me doy cuenta. Siguiente, por favor. Siguiente, ahí va. Esto ya lo vimos, vamos a pasar a la siguiente. Entonces, esto nos va resumiendo hasta ahora lo que tenemos, ¿no? Entonces, para hacer la preparación para la entrada a la comunidad, donde quiero hacer estas intervenciones en función de una idea previa, de que podría haber situaciones de esclavitud, bueno, cuáles son las tareas previas al hacer, y luego ya puedo ingresar a esa comunidad y empiezo a establecer como unas reuniones mensuales, que ya vamos a ir viendo de qué van, pero es básicamente ir teniendo como el termómetro de la escena. Siguiente, por favor, Jaime. Bueno, esto también, es un repaso un poco de lo que venimos charlando. Entonces dijimos, preparé la comunidad, entré, empiezo a tener, perdónenme que acá hay dos cositas que no traduje, entonces tenemos el material en inglés normalmente. Entonces, esto, explicar, digamos, cuál es, ¿no? Esto de la entrada en confianza, eh, para empezar a tener estas reuniones, para empezar a encontrar cuál es el público objetivo que me va a ayudar en esta tarea. Por supuesto, no es que toda la comunidad se va a involucrar, digamos, la gente también tiene sus prioridades, entonces hay que elegir con cierta inteligencia cuáles van a ser los referentes con los que voy a trabajar. Luego la creación de capacidades que mencionábamos antes, ¿no? La educación en derechos especialmente, el tema de las cuestiones de género, que muchas veces, dependiendo del país o la región, tenemos que trabajar más o menos, o nos conviene abordarlos en mayor o en menor medida. A veces uno los aborda más delicadamente, si se quiere, que en profundidad. Eso va a depender de cuáles son los interlocutores. Y a veces podemos, algo que yo hago a veces es
truquito es, a veces encaro las situaciones, las cuestiones, el hacer repensar a ese grupo con el que estoy trabajando las cuestiones de género sin plantearlas como cuestiones de género. A veces entramos por la puerta derechito y a veces entramos más de costadito, ¿no? Ustedes van a poder ver cuál es la comunidad con la que están trabajando y cuál es la forma más inteligente de poder hacer que esa comunidad se empiece a hacer preguntas, porque finalmente, digamos, la trata ocurre por una convergencia de factores, siendo la discriminación y la falta de desarrollo dos de las más importantes, y en la discriminación se juegan todas las cuestiones culturales y ¿no? Desde la xenofobia hasta cuestiones de género, digamos. Entonces, si yo puedo lograr que esa comunidad empiece a hacerse preguntas más que ir yo con respuestas, ahí, como diría una política argentina, yo ya gané. Entonces, a veces la creación de capacidades empieza por la gestión de las preguntas, por hacer juegos de roles, donde la gente, ¿no? Quizás usamos casos medio ridículos, como, ¿no? Como brutales, y entonces lo pueden ver, o, digamos, hay que buscar maneras, o a mí me parece interesante buscar maneras entretenidas para el abordaje de las cuestiones que son más difíciles a nivel cultural, cuando estoy trabajando en comunidad, para que sean las propias personas las que se hagan las preguntas y no que estén dirigidas. Y la educación comunitaria, básicamente esto de, acá nosotros planteamos hacer unas reuniones mensuales, ¿no? Como digo, no voy a poder tener a toda la comunidad, voy a tener los referentes, porque hay temas temporales, ¿no? Estamos todos, en nuestros países estamos todos en modo supervivencia también, y entonces eso hace que la cosa sea más, que haya que medirla más los tiempos de la gente y no que encuentren un espacio donde puedan intercambiar y aprender, descubrir y encontrar nuevos caminos propios creados y no que estén perdiendo el tiempo innecesariamente, ¿no? Entonces, eso sí, usar bien el tiempo. Especialmente en lo que es educación comunitaria, queremos siempre aplicar herramientas participativos y establecer bien los problemas de trata, de tráfico, con claridad, digo, que puedan diferenciarse, que estén claros. Siguiente, porfa. Vamos a pasar al siguiente, que es esto, es un poco lo que vengo diciendo. Acá sí quiero que vean el proceso de movilización comunitaria por completo. Van a ver que es enorme, hoy yo los estoy introduciendo nada más para que vean tengan noción de esta metodología de trabajo que tiene la organización que Jaime y yo representamos. Porque realmente van a ver, si nos enfocamos bien en el paso a paso, van a ver que es bien completa y la verdad que está muy practicada, venimos teniendo buenos resultados. Entonces dijimos que la primera escena era la preparación previa a la entrada a la comunidad, luego construíamos el vínculo de confianza, ¿no? Aquí donde dice entrada a la comunidad, construyendo confianza, vamos explicando aquí los roles de la organización local, organizar la comunidad y elegir los hogares objetivos con los que voy a trabajar, identificar cuáles son los líderes de grupo, eso es bien importante para poder avanzar. De nada serviría que estemos trabajando exclusivamente con voluntarios que no tengan liderazgo, que no sepan ejercerlo, que la gente no los escuche, digamos. Si no son voces empoderadas en sus comunidades, difícil va a ser que nos sirvan de nexo conductor. Luego,
esto de aplicar las herramientas de educación comunitaria, los métodos de aprendizaje participativo para educar sobre vulnerabilidades y derechos. Esto es un poco descular cuáles son los temas a abordar, si tenemos problemas de tráfico de personas, si tenemos problemas de trata de personas, cuáles son los temas que tenemos que abordar e internalizar y que esa comunidad aborde en profundidad, ¿no? ¿Qué es lo que le ocurre a esa comunidad? Luego, el análisis situacional y recopilación de información, una vez que yo ya utilicé las herramientas de madurez de la comunidad para establecer un punto de referencia, medir cuáles son los avances, ¿no? Es decir, si yo empiezo a utilizar un mapeo social, o sea, ahora lo vamos a ver un poquito más en profundidad, pero si yo puedo empezar a registrar cuáles son los números de los hogares, cuáles son los recursos de la comunidad, cuáles son los riesgos, digo, desde cuestiones físicas hasta, o sea, geográficas, hasta cuestiones de desarrollo económico, ¿no? Realmente entender la escena. Ustedes, fíjense como Jessie antes nos hablaba de que el lugar de explotación, ellos y ellas estaban habitando en unas casas en unos riscos que en Chile son bastante importantes, les voy a decir, y además, si le sumamos eso, los riesgos de terremotos y demás, es bastante más complejo que en otras zonas sin ese tipo de cuestión. Entonces, entender el mapeo, digamos, y hacer el análisis situacional nos va a dar toda esta información sobre la cual yo luego voy a poder desarrollar un plan de acción, como digo, con las comunidades, ¿no? Si yo no trabajo con la comunidad, no va a servir, no funciona. Los planes son de arriba hacia abajo, sinceramente, en mi experiencia por lo menos no han funcionado. Entonces, es esto de desarrollar, cómo desarrollo un plan, desarrollo las prioridades, veo cuáles son los recursos, diseño una matriz inicial del plan con objetivos, con tiempos, y establezco algún método para monitorear esos avances. Si la cosa no la vamos monitoreando, no la vamos midiendo, no sabemos si el esfuerzo que estamos haciendo tuvo algún resultado o si fue una pérdida de nuestra energía que sabemos que tenemos que cuidar. Luego vamos a desarrollar el plan, dijimos, luego vamos a implementarlo, ¿no? Entonces, para implementar un plan de acción comunitario, vamos a crear alianzas con autoridades de gobiernos locales, con los que podamos tomar decisiones y resolver conflictos de una manera participativa. Nosotros muchas veces desarrollamos unos comités comunitarios en los cuales hay unos espacios de mediación comunitaria, y de ese modo todos nos ahorramos los tiempos de la justicia que muchas veces son eternos, ¿no? Acá tenemos demoras de justicia desde entre 10 y 15 años, entonces cuando armamos un plan comunitario es interesante empezar a ver, bueno, cuál va a ser la manera de resolución de conflictos acá. ¿Cuál es el modo piola práctico que funcione? Bueno, trataremos también de obtener soporte, recursos de socios. Digo, aquí todos y todas trabajamos con fondos extranjeros muchas veces, y entonces quizás si hay algo que desarrollar para que luego quede, y una vez que la organización se retira de la comunidad, eso siga funcionando, siempre que obtenga recursos de socios, voy a buscar la sostenibilidad de esos recursos. Y por último, la evaluación de los avances, ¿no? Usar digamos, empezar a tener una manera registrada del punto de inicio y del punto de avance para que vayamos viendo qué cosas hay que ir cambiando, qué es lo que funcionó, qué es lo que no funcionó. Podemos usar también grupos, reuniones grupales para ver cuál es la percepción del progreso y demás. Nosotros aquí les ponemos también que típicamente armamos espacios de desarrollo de
capacidades en dos fases, ¿no? Primero un poco tiene que ver con entender cuáles son las vulnerabilidades específicas de esa región, al riesgo de la trata y toda la parte de educación y derechos que les decía antes, que a veces es mejor entrar por el costadito que de frente. A veces genera mejor impacto, resulta más. Y luego, en una segunda fase, la ponderación también y el trabajo sobre los liderazgos, la gestión de los equipos, el cabildeo, el abogar colectivamente por tal tema o tal otro. En la parte de ahorro y finanzas, nosotros a veces trabajamos con la gerenciación de microcréditos, eh, especialmente para todo lo que es emprendedurismo. A veces hay, digamos, podemos gestionar como unos créditos comunitarios, ¿no? Donde todos ponen, por ejemplo, les digo un ejemplo que se me viene ahora, pero por ejemplo, todos en la comunidad ponen, no sé, $1 por mes. Entonces, si una persona necesita tal apoyo, tal tema, cuando el Estado está ausente, que muchas de nuestras regiones los estados no están tan presentes como querríamos que estuvieran, a veces es la propia comunidad la que resuelve. Entonces, de pronto si todos ponen, no sé, lo que sea, una contribución de lo que sea, luego, no sé, se puede apoyar al desarrollo de tal cosa, de tal microemprendimiento, de tal persona, y entonces, ¿no? El mes siguiente se puede hacer lo mismo para otro, en fin. Son ejemplos de temas de ahorro y finanzas, pero sí que son metodologías que usamos y que tienen buenos resultados en territorio. Y por supuesto hacer el énfasis en el ejercicio de los derechos, ¿no? Son las organizaciones especialmente las que ponen en juego esto, así como Jesse hoy nos contaba, una vez que vino la organización chilena Libera, está dedicada a todos los temas de trata de personas, es una organización muy seria por otra parte, socia también nuestra. Una vez que ellos entran en la escena, los y las personas esclavizadas pudieron empezar a ejercer sus derechos, pudieron acceder a la justicia, pudieron, digamos, empezar a avanzar y a pasar, ¿no? de fase, digamos, de estar en una situación de victimización a estar empezar un camino ya de supervivencia, que no es ni fácil ni poco. Bueno, como digo, vamos revisando, digamos, en la medida que voy haciendo la evaluación de avances, puedo ir revisando el plan, si esto funcionó, si no funcionó, qué tenemos que ajustar. ¿Ven que abajo les ponemos reuniones? Por ejemplo, en un plan de 36 meses, puedo hacer, bueno, en los primeros 6 meses, toda la parte de entrada a la comunidad, de construcción de confianza, de enseñanza, la primera fase de capacitación, de desarrollo de capacidades. Entre los 6 meses y el año, toda la segunda parte de educativa, de educación comunitaria, análisis de situación, recopilación de información, desarrollo de los planes. Entre el año y el año y medio implementamos ese plan, seguimos con el desarrollo de capacidades, que eso realmente no frena nunca, siempre tenemos que estar apoyando en esa parte. Entre el año y medio y los 2 años vamos haciendo las evaluaciones de avances para revisar los planes, para ver qué hay que cambiar, qué no hay que cambiar, y al cabo de 2 años o de 36 meses puede salir esa organización de esa comunidad, una última revisión del plan para poder ya dejar a una comunidad en perfecta autonomía, ¿no? ¿La idea cuál es? La idea es que las comunidades puedan lograr una resistencia a la trata, que puedan identificar la situación de trata, que puedan hacer la denuncia correspondiente, que puedan tomar las acciones correspondientes, y no que después, si no hay una organización, no puedan avanzar, o si no está el Estado presente, no puedan avanzar. Es un poco la idea, es la idea. Si vamos a la siguiente, igual les digo, vayan si quieren dejando preguntas en
en el chat, nos queda un poquito nada más. Quiero hacer un poquito de hincapié en el mapeo social que ya les mencioné antes. La idea es el desarrollo de esta herramienta participativa para visualizar riesgos y recursos. No solo riesgos, digo, porque en general cuando las organizaciones hablan de un mapeo siempre van a mapear los riesgos. Y yo digo, tenemos que ver los recursos también. Tenemos que ver con qué cuenta esa comunidad. Poder entender, por ejemplo, cuáles son las redes de apoyo, cuáles son, no sé, los actores clave, quiénes pueden estar interesados en brindar mayor apoyo, para luego esto funcione como base del plan de acción comunitario que les mencionábamos. Es realmente el mapeo comunitario es realmente una herramienta participativa, ¿no? Que le permite a la comunidad dibujar su propia realidad. ¿Dónde están los lugares de riesgo? ¿Quiénes son los actores claves? ¿Qué recursos de apoyo existen? El resultado es un mapa que se convierte en una base de datos visual para la planificación y el monitoreo. O sea, real, un mapa real. ¿Cómo se hace entonces un mapeo? El primer paso va a ser reunir a un grupo representativo, no solo de líderes, también de mujeres, jóvenes, personas mayores, digamos, que sea un grupo variado. Segundo, se explicarán los objetivos y se establecerán las reglas de confidencialidad. Y tercero, empezaremos a dibujar el mapa. Primero las casas, los lugares públicos como escuelas, mercados, iglesias, terminales de buses, minas, talleres. Después vamos a identificar y marcar las zonas de riesgo. Puede ser el bar donde reclutan jóvenes, la pensión donde se alojan trabajadores y trabajadoras explotadas, el camino por donde salen niños, niñas y adolescentes de la zafra. A continuación se ubican los actores clave, los líderes comunitarios, docentes, promotores de salud, jefes de sindicatos, muy importantemente jefes de sindicatos, pastores, radios locales. Se añaden también las redes de apoyo, ONGs, servicios sociales, refugios. Una vez que tengo ese mapa armadito, que por lo que ven está bastante cargadito, no es tan simple como suena, validamos esos mapas comparando la visión de distintos grupos y sistematizamos la información en un documento que alimenta el plan de acción comunitario. Es súper importante subrayar que durante el mapeo tenemos que aplicar los principios de protección y de seguridad. No vamos a estar exponiendo a una persona vulnerable o en situación de vulnerabilidad, ni señalar públicamente a un presunto explotador. Públicamente, digo, eso no lo hacemos públicamente. En todo caso, esa es información, después vemos cómo manejamos. Pero la confidencialidad y el principio de protección, el principio de protección y la seguridad son claves acá. Entonces, no colectamos información que ponga en riesgo a la comunidad. Trabajamos con símbolos y con datos agregados. Siempre se informa a la gente sobre el objetivo y se pide el consentimiento. ¿No? Esto lo tengo que tener bien firmadito, bien. Esta es la abogada que hay en mí, pero un documento donde la comunidad está, digamos, que cada uno que está ahí apoyando la labor, diga que está, digamos, que admite tal y tal cosa, es bien importante. Sobre todo tenemos que contar con rutas de referencia. Si aparece un caso concreto, tenemos que poder derivar a esa persona de inmediato a un servicio de apoyo, sea la policía, la fiscalía, no sé, la cuestión de salud hospitalaria, o una organización que tenga por objetivo la protección. Entonces, si llevamos esto a su terreno, en el ámbito rural, por ejemplo, un mapeo puede mostrar, qué sé yo, las zonas donde se recluta mano de obra
a la castaña o la caña, o los caminos de migración hacia la minería. Allí es clave involucrar a sindicatos de campesinos, comités escolares, autoridades indígenas. En el ámbito urbano, por ejemplo, el mapeo puede centrarse en terminales de buses, en mercados populares, barrios periféricos donde funcionen talleres textiles. Y ahí podemos trabajar con juntas vecinales, con organizaciones de migrantes, con radios barriales, con defensorías municipales. Después, cuando hagamos la capacitación allá, vamos a poder trabajar un poco en grupos y vamos a ver estos temas. Pero, bueno, esta es un poco la idea de esta iniciativa, cuáles son sus pilares y cuáles son sus fases, y cómo poder aplicar especialmente todo lo que hace el mapeo comunitario, que para nosotros es una herramienta central en la acción colectiva. El paso siguiente, quizás para ustedes, si este tema les interesa, es identificar una comunidad o un barrio en el que puedan aplicar un mapeo, formar un pequeño equipo local con representantes de salud, de educación y liderazgo comunitario, elaborar un plan de acción sencillo a 3 meses, no sé, con 3 actividades concretitas, no sé, por ejemplo, una sesión educativa, la creación de un comité, el establecimiento de una ruta de referencia de casos, por ejemplo, no sé, cosas que no sean tan grandilocuentes, ¿no? No nos olvidemos que en este trabajo siempre tenemos que respetar los principios de seguridad, de confidencialidad, de consentimiento informado, ¿no? Vamos a venir, vamos a trabajar sobre tal tema, para tal cosa, con tal objetivo. Nuestra meta no es solo reaccionar frente a casos de explotación, sino construir comunidades fuertes, informadas y capaces de proteger a sus integrantes. Bueno, les agradezco su atención. Ahora vamos a abrir un espacio de preguntas y de comentarios finales, y antes de cerrar la sesión, les vamos a pedir que completen el formulario. Anteayer hicieron una encuesta previa a la capacitación, y hoy les vamos a pedir que hagan una encuesta posterior. Así como les decía que en los planes de trabajo que hacemos tenemos que hacer la evaluación, aquí también, cuando hacemos este plan de capacitación, bueno, hacemos una evaluación. ¿Cómo salió? ¿Qué podemos mejorar? ¿Sobre qué otro tema quieren avanzar? Etcétera. Entonces, abrimos el piso para preguntas. También pueden repreguntarle a Jessie, que muy pacientemente sigue con nosotras y nosotros. Así que si quieren hacer alguna pregunta ahí, también pueden hacer. Había muy calladitas, no sé si se durmieron. Bueno, aprovecho estos minutos también, Cintia, antes de terminar, de agradecerles a todos, de verdad, por esta labor enorme, magnífica que están haciendo. De verdad que todas las organizaciones que están aquí hoy día, que están comprometidas, es mucho trabajo el que hay que hacer, de verdad que es mucho tiempo que se invierte, pero vale la pena porque cada día muchas más personas estamos involucrándonos, estamos volviéndonos más grandes, y que va a llegar un momento en que la sociedad civil y las organizaciones de verdad van a lograrlo todo en pro a vivir bien, a vivir con seguridad, con derechos. Y agradecidas con todas las organizaciones, ustedes acá, allá en Bolivia, que lo están haciendo, pero magnífico, de verdad. Ojalá que se multipliquen muchísimo, muchísimo, y que sean esa voz que necesitan muchos compañeros de ustedes, ¿cómo se le dicen de la misma nacionalidad, que pasan para acá, para Chile? Muchos bolivianos, compatriotas de ustedes, que llegan acá también a Chile, y que de verdad
me gustaría a mí que los conocieran a ustedes o que ya ellos tuvieran ya un conocimiento para tener una prevención de lo que es este delito. Muchísimas gracias. Estoy atenta a cualquier pregunta. Aprovechen todas esas inquietudes que tengan porque una pregunta, una curiosidad te cambia la forma de ver las cosas, te cambia toda la imagen en tu mente y hay que aprovecharlas. Así que digan lo que necesitan. Yo estoy acá. Muchas gracias. Nancy. Sí, buenas tardes, Cintia. Jessy, muchísimas gracias por haber compartido tu experiencia. A nombre de la Red Boliviana contra la Trata de Personas, Delitos Conexos y Tráfico de Migrantes, te agradecemos por haber compartido tu historia y sobre todo por estas palabras para promover el trabajo, para volvernos a motivar. Las organizaciones que hacen parte de la red y que son parte del taller de hoy, hace muchos años que vienen trabajando en la temática y evidentemente hay momentos en los que uno por ahí pone en duda, ¿no? De seguir, de no seguir, hay ciertas desmotivaciones. Bueno, se vuelve a veces en algunos momentos complejo, la misma red ha tenido momentos en los que se hace difícil convocar, coordinar, pero después hay momentos como estos en los que uno definitivamente pues vuelve a recordar por qué estamos en esto, por qué creemos en lo que estamos haciendo y por qué es fundamental esto, las redes, el compartir, el motivarnos, el apoyarnos. Así que por favor a todos los que han permitido el espacio de hoy, muchísimas gracias a nombre de la Red Boliviana. Creo que quedan los contactos, ahí si tú también en algún momento, bueno, pues Cintia con Cintia todavía nos vamos a ver, pero si tú en algún momento también tienes pues interés a partir del aquí mismo de volver a comunicarse con nosotros, a ver cómo podemos hacer alianzas y redes binacionales, pues aquí tienes a la sociedad civil boliviana dispuesta para eso. Eso quería compartir a nombre de la coordinación y creo que de todos los que estamos aquí. Y nuevamente la idea era volver a acordarnos de otras formas de explotación que quizás el contexto político, social, económico nos están llevando a naturalizarlas un poco y eso no lo podemos permitir, ¿no? Que no se pueda justificar la necesidad de trabajo, la necesidad de emigrar, como una justificación para explotar a las personas. Creo que eso es un poco lo que yo me quedo de todo lo presentado hoy, que ya es necesario desmontar demasiadas cosas para una lucha un poco más efectiva. Así que eso de nuestra parte, de la coordinación de la Red Boliviana y de todos los miembros, nuevamente muchísimas gracias. Muchas gracias, Nancy, de verdad. Un honor para mí poder ser de ayuda. Muchas gracias a todas y todos por estar hoy. Les pido una vez más que prendamos todas las cámaras y hacemos una fotito de despedida y ya nos veremos en forma presencial, Dios quiera, en un mes.